hablando aquí de un haitiano que financia bandas terroristas en Haití y que muchos de estos empresarios del CES pues son socios de él. Inclusive el mismo presidente de la República, es decir, uno de los primeros nombramientos que hace el presidente Abinader al comenzar su primer gobierno, pues es el nombramiento de Pablo Portes, la mano derecha de Gilbert Billo, porque sabemos muy bien, es la misma gente que está en el CONEP y es la misma gente que está también en el Consejo Nacional de Competitividad. Es decir, estamos hablando de un grupo de empresarios que se alimentan del Estado Dominicano y que encima de eso también son socios de Gilbert Billo en múltiples negocios, como son el negocio del cemento y el negocio también de los combustibles. Doctor Iván Silva nos acompaña. Doctor, buenas tardes, gracias por estar acá en Foco Político. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación que me haces en la tarde de hoy aquí en tu Foco Político. Así es, gracias. Doctor, vamos a conversar un poco del panorama político. ¿Cómo usted ve lo que ha estado sucediendo el pasado jueves, la reunión del presidente de la República con los expresidentes, que inclusive pues de manera conjunta se tomó la iniciativa de enviarle cartas a unos 15 presidentes o mandatarios del mundo? ¿Cómo usted ve que por primera vez en República Dominicana se toma una iniciativa conjunta de liderazgo político para abordar un tema, el tema haitiano? Mira, nosotros lo primero es que hubiésemos deseado esa dirección política, esos líderes políticos pues se reunieran con el Senado de la República y con la Cámara de Diputados. Yo creo que ese debió haber sido el primer paso, tener las discusiones con el primer poder del Estado y después, más adelante, a partir de las conclusiones que se llegue, pues entonces empezar las acciones. Sin embargo, no sabemos por qué motivo, por qué razón estos líderes políticos se unen a un grupo empresarial que los representa el Consejo Económico y Social. Es decir, no vemos cuál es la razón, no vemos cuál es el motivo, a sabiendas de que muchos de estos empresarios que pertenecen al CES, pues tienen una relación estrecha, muy estrecha, con el señor Gilbert Billo, en representación del señor Pablo Portes. Es decir, estamos hablando aquí de un haitiano que financia bandas terroristas en Haití y que muchos de estos empresarios del CES pues son socios de él. Inclusive el mismo presidente de la República, es decir, uno de los primeros nombramientos que hace el presidente Abinader al comenzar su primer gobierno, pues es el nombramiento de Pablo Portes, la mano derecha de Gilbert Billo. Es decir, no entendemos bien cuál es el asunto. Las minutas, por ejemplo, en la primera reunión que hicieron los mandatarios, cuáles fueron las minutas, cuáles fueron los temas que se trataron, hacia dónde se dirige todo esto. Y ahora en esta segunda reunión que se hace con el CES, pues nos dejan mucho más confundidos todavía, porque nosotros entendíamos que debieron haber estado primero con los senadores y después con la Cámara de Diputados, y la discusión que se hiciera de manera política, no de manera empresarial, y mucho menos con un grupo de empresarios que simple y sencillamente trabajan con un empresario y son socios de un empresario haitiano que es el que financia la banda terrorista en Haití. Yo no creo que esas cartas que se hicieron a los mandatarios sea tomada en serio si parte de una premisa como esa. Pero hay algo, el Consejo Económico y Social está formalizado mediante un mandato de la Constitución y es el escenario en que tanto, por ejemplo, el Partido de la Liberación Dominicana, tanto Leonel Fernández como presidente, el propio Danilo Medina, utilizaron ese escenario para dirimir los temas sociales, los temas políticos que pudieran necesitar pues el diseño de políticas públicas posteriores. Entonces, esta convocatoria que hace el presidente de la República inclusive fue una iniciativa en principio del expresidente Leonel Fernández, de que se debía abordar el tema haitiano dentro del marco del Consejo Económico y Social. Entonces, no veo relación entre una cosa y la otra. Yo creo que si nosotros, mi opinión es que si nosotros estamos ahora mismo un tema de nación, un tema de soberanía, yo creo que se debió haber hecho primero desde el Congreso de la República, que son los políticos, y después de haberse hecho las discusiones en el Congreso de la República, pasar al Consejo Económico y Social, si es necesario, y lógicamente con figuras que sean verdaderamente legítimas en el Consejo Económico y Social, porque sabemos muy bien que la misma gente que está en el Consejo Económico y Social es la misma gente que está en el CONEP y es la misma gente que está también en el Consejo Nacional de Competitividad. Es decir, estamos hablando de un grupo de empresarios
que se alimentan del Estado dominicano y que encima de eso también son socios de Gilbert Brillo en múltiples negocios, como son el negocio del cemento y el negocio también de los combustibles. Usted ha mencionado al señor Gilbert Brillo, no tengo el placer de conocerlo. ¿Existe alguna situación particular o personal entre ustedes? No, entre mí, conmigo, no. Mira, el señor Gilbert Brillo fue sancionado por el gobierno canadiense por auspiciar bandas terroristas en Haití. Y el CEO de Gilbert Brillo es el asesor financiero del Poder Ejecutivo, es decir, el asesor de Luis Abinader. No, el que tiene que tener, el que seguro tiene cosas personales con él, es el presidente Abinader. Pero no solamente eso, el negocio principal del señor Gilbert Brillo, que fue acusado por auspiciar bandas terroristas en Haití, pues son los combustibles. Y en los combustibles está el Grupo Martí, asociado junto con el señor Gilbert Brillo. Y el Grupo Martí, toda esa gente del Grupo Martí, toda esa gente del CONEP y el Consejo Económico y Social, toda esa gente están ligadas a este terrorista. Es decir, nosotros tenemos que primero analizarnos nosotros, los dominicanos, y qué figuras, qué legitimidad tienen estas figuras para tratar el tema haitiano, que yo no creo que tengan ningún tipo de legitimidad estos individuos. Es decir, al final usted va a ver, y yo estoy completamente seguro de que no vamos a llegar a ninguna solución. ¿En alguna otra etapa de la historia republicana se había producido que un presidente y expresidentes, por ejemplo, se reunieran con el Congreso? Y me refiero, por ejemplo, a los gobiernos de Balaguer, a los gobiernos del PRD, Nunca, a los gobiernos nunca se ha hecho eso. Entonces, es decir, esa propuesta este era el momento perfecto para hacer una cosa como esa. Esto hubiese pero sido nunca histórico. se ha utilizado ese escenario del Congreso Yo no Nacional entiendo, yo no entiendo por qué. Parece como que hay una sustitución. Es decir, no, pero donde voy es que nunca se había utilizado el escenario del Congreso para lo que usted plantea. Y yo le pregunto. Este es el mejor momento. Pero ¿por qué si de lo que se trata es de que el primer mandatario de la República tiene el interés de que este tema primero sea abordado por el liderazgo político de la República Dominicana? Porque llevarlo al escenario del Congreso es un escenario en donde ya se debe llevar la propuesta. ¿Y quiénes son los líderes políticos de este país? Bueno, los principales líderes políticos. ¿Quiénes son? Bueno, está... Los senadores, los diputados, ¿o no? Bueno, es el primer poder del Estado. Pero no son los principales líderes políticos tampoco. Pero no tienen el nivel de liderazgo que tienen un presidente. ¿Cómo que no? Los senadores son los líderes políticos de cada una de las provincias. Entonces, ¿el líder político de ellos quién es? El presidente de la República. Exacto. Entonces, ¿quiénes son los que tienen que reunirse? Entonces, por eso los senadores y los presidentes. Primero las cabezas. Y después, entonces, cuando se llega a un acuerdo, la crítica mía no es que se reúnan los cuatro presidentes. Okay. La crítica mía es que se reúnan los cuatro presidentes con el CES. Y no se reúnan con él. Entonces se reúnan con el primer poder del Estado. Esa es la crítica. Pero está descartado eso, que se pueda producir. No, yo no sé. Para mí lo que yo entiendo es que para esos mandatarios, el CES es más importante que el Congreso de la República, que el primer poder del Estado. Es que se ha hecho una sustitución. Es decir, ¿Cuándo se hizo la sustitución? Ahora mismo se acaba de hacer. El jueves pasado. La creación del CES no surgió ahora. El jueves pasado se acaba de hacer la sustitución de hecho. Pero es que estamos hablando de cosas diferentes. No es la misma cosa, porque estamos hablando aquí de un problema de nación, de un problema de soberanía. El CES no tiene nada que ver con la nación ni con la soberanía de este país. ¿No está creado por la Constitución el CES? No, pero el CES es un grupo de empresarios que lo que hace es que vive en el Estado dominicano. La gente del CES no son líderes políticos. Pero independientemente de su composición, doctor, está creado por un mandato de la Constitución. ¿Y qué importa? Y ha sido utilizado en otros momentos para liderar las crisis. La gente del CES son líderes políticos. No son líderes políticos, entonces, pero son parte del estamento social. Entonces, ¿qué tienen ellos que ver con la soberanía del país? Lo que tiene que ver con la soberanía del país son los líderes políticos. Solamente la clase política es claro parte que del poder. Sí, eso así es como debe. No, del parte del poder no. Que tienen que ver con este tema de soberanía nacional. Pero es que hay un tema ahí que es la economía, doctor. La economía gravita en lo político y lo político gravita en la economía. Pero espérate, ¿el problema haitiano tiene que ver con la economía? Claro que sí. Ok, pues, claro ¿en qué sentido? Sí. Y nosotros no tenemos una dependencia en la mano de obra haitiana, básicamente, doctor. Entonces nosotros, ahora, porque el CES, estamos viendo dos cosas. Estamos viendo la parte política con los líderes políticos, pero estamos viendo también que hay que tomar una decisión que se va a hacer con esa mano de obra. ¿Y quién tiene que tomar la decisión? Bueno, está la parte política y la parte económica, pero la que gravita es la parte política. Pero la que debe primar debe ser la parte política. Bueno, es la que toma no la parte empresarial. Eso es otro tema. Estamos hablando aquí de que un grupo de empresarios que son socios de un individuo que es el que asesora financieramente
al presidente de la República, pero que también es el que auspicia las bandas terroristas en Haití. Pero la incidencia de esos empresarios pudo haber estado en este gobierno. Ahora, y en el pasado, ¿también ellos gravitaban en la política dominicana? Esos empresarios. Yo no sé. No, yo sí sé ahora que sí. Yo le pregunto, o sea, ahora sí yo sé que sí. Estamos enfocando una realidad que hemos tenido desde los últimos 60 años en República Dominicana, la estamos relacionando con una decisión que yo no sé si es así o no es así. No tengo por qué cuestionar si el señor Villo o no Villo, no sé, no lo conozco. Si es parte de la política del gobierno, no lo sé. Si es parte del gobierno, tampoco lo sé, no me consta. Lo que le quiero saber es si la decisión de República Dominicana, que depende hoy la mano de obra, la economía dominicana depende en gran medida de la mano de obra dominicana, ¿fue una decisión que se adoptó en el 2020 o es un problema que nosotros venimos arrastrando desde Trujillo para acá? Es que el problema haitiano no es la mano de obra. Es una parte, pero el problema verdadero de nosotros con los haitianos no es la mano de obra, es la ilegalidad. Es que nosotros tenemos 5 consulados en Haití, ¿verdad? Y una embajada que emiten permisos y visas de una manera alegre. Es 170.000, 120.000 visas en un año te emiten ellos. Esos haitianos llegan al país, no se sabe a qué vienen, si vienen a trabajar o si vienen de paseo o lo que sea. Se le vence su visa, se quedan en el país y hacen aquí lo que les da la gana. Ese es el verdadero problema que nosotros tenemos con los haitianos. Pero es un problema de nosotros, es un problema de las autoridades dominicanas. Es un problema nuestro que nosotros tenemos que poner orden en nuestro país. Eso es, ese es el asunto. ¿Y qué tiene que ver el CES con eso? Pero es que fíjese lo siguiente, yo no sé cuál será la situación que a usted le inquieta o le tranquiliza del CES. ¿Qué tiene que ver el CES, por ejemplo, con los consulados dominicanos en Haití? Es que son cosas completamente diferentes. Porque aquí ¿Cuál es la diferencia? La diferencia que hay ¿Cómo viene la mano de obra haitiana? ¿Cómo viene aquí? En el CES se va a discutir. Pero espérate, ¿cómo viene la mano de obra haitiana aquí? En el CES se va a discutir. No es a través de los consulados que llegan. En el CES no llegan de manera ilegal también. ¿Usted quiere decir entonces que esos empresarios están contratando la mano de obra ilegales? No que vienen con un permiso de trabajo. No, es que aquí se da de todo. Aquí vienen con permisos de trabajo que están vencidos. Los permisos de trabajo los emiten los consulados, y hay contrataciones de mano de obra ilegal. Son los consulados que lo emiten. Pero hay contratación de mano de obra ilegal también, que cruza la frontera sin ningún tipo de permiso. ¿Y quiénes lo contratan? Bueno, la gente del CES. El sector comercial, el sector empresarial. No, la gente del CES. Pero aquí tenemos extranjeros contratando extranjeros ilegales también, doctor. Pero espérate, estamos hablando del CES y estamos hablando de los 4 presidentes, ¿verdad? Sí. Y yo te estoy diciendo que el CES no tiene absolutamente nada que ver con el problema haitiano. Nada, absolutamente. Que el problema haitiano viene desde los consulados dominicanos en Haití, la embajada dominicana en Haití. Y esos consulados y esas embajadas la pusieron esos presidentes que están ahí. ¿Entiendes? Y esos cónsules que se han hecho multimillonarios vendiendo visas, vendiendo permisos en los consulados en Haití, son de esos presidentes que están ahí, no son del CES. Entonces esto es un asunto político, esto no es un asunto empresarial. Esto es un asunto de la política migratoria de la República Dominicana, que es un fracaso. Y el fracaso de la política migratoria depende de esos 4 personajes que tuviste ahí, que estaban ahí. ¿Tú crees que va a haber una solución? ¿Tú crees que Leonel Fernández va a solucionar el problema haitiano? ¿Tú crees que el Hipólito lo va a solucionar? Danilo Medina, Luis Abinader. Con 5 consulados que son ellos mismos que pusieron todos esos cónsules y que le permitieron a todos esos cónsules que emitieran permisos y visas sin ningún tipo de control. ¿Tú crees que son ellos que van a resolver el problema? ¿Tú crees ¿Y qué hacer que cuando, entonces, doctor? ¿Qué hacer entonces? ¿Tú sabes qué es mi sugerencia? Ajá. Tener un solo consulado en Haití. Uno solo. Okay. Un solo consulado y con controles para emitir permisos y visas. Por ahí deberíamos empezar. Ese debería ser un gran comienzo. Y esos presidentes no se pueden juntar con el CES ahora para discutir esta situación, porque esto es una situación política. Tiene que juntarse con los líderes políticos. ¿Quiénes son los líderes políticos? Los senadores, los diputados, los alcaldes. Esos son los líderes políticos de nuestro país. ¿Cuáles iniciativas, por ejemplo, presentó el Senado, la Cámara de Diputados, para atacar el problema de la ilegalidad? ¿Cuáles iniciativas? Ninguna. Nosotros tenemos ahí una ley de migración y tenemos ahí un departamento de migración que no hacen absolutamente nada, que son un fiasco, que lo que viven hablando mentiras, que vienen diciendo que hemos deportado 125.000 haitianos. ¿Tú le crees eso a esa gente? Eso es mentira de ellos. ¿Y dónde están las evidencias de que ustedes deportaron a esa gente? ¿Dónde están las huellas digitales, las fotografías? ¿Cómo fue que ustedes lo deportaron? ¿Y quién lo deportó?
Es decir, aquí un guardia se monta en un camión y dice que deportó 50 haitianos. ¿Y cómo un guardia va a deportar 50 haitianos? Es que un guardia no puede deportar 50 haitianos, ni siquiera un haitiano lo puede deportar un guardia. Es que aquí tiene que haber un sistema, señores. Tiene que haber un sistema en donde un juez sea el que determine quién está legal, quién está ilegal y a quién se va a deportar y por qué se va a deportar. Decíamos antes de la pausa que en la semanal el presidente Luis Abinader pues se refirió a una iniciativa de resolución de un legislador de la Fuerza del Pueblo que estaba planteando pues que preguntarle al ministro de Hacienda, se le pudiera preguntar o que el ministro de Hacienda explicara cuál ha sido el destino de los préstamos que ha utilizado el gobierno, en cuáles préstamos pues parte de la reserva están conformadas por eso. El presidente, ante la pregunta periodística que le formularon, le hablaron al presidente de un anteproyecto de ley, pero se trataba realmente de una resolución. El presidente mandó a los legisladores a estudiar un poco más para que no pasaran vergüenza a la hora de presentar un proyecto de ley. ¿Considera usted que los legisladores dominicanos tienen que estudiar y formarse un poco más? Mira, aquí hay una situación. Nosotros tenemos un presidente de la República que por primera vez en la historia de nuestro país ha manejado, todos los presupuestos que ha manejado sobrepasan el millón de millones. Ese ha sido el presidente Abinader. Pero al mismo tiempo, las recaudaciones, tanto de la Dirección General de Impuestos Internos como también de la Dirección General de Aduanas, pues han sido bastante altas. Es decir, la Dirección General de Impuestos Internos recaudó en los últimos 4 años 3 millones de pesos más 100.000 millones. Es decir, ha sido un récord, ha sido algo extraordinario. Y se compara eso casi con la mayoría de los presupuestos que ha manejado el presidente Abinader. Los gastos, es decir, nosotros tenemos ahora mismo en la nómina pública alrededor de 722.000 empleados. Eso junto con las pensiones y los gastos, por ejemplo, de cada una de las edificaciones, alquileres, agua, luz, etcétera, las fiestas y todas las cosas que se hacen en cada uno de esos ministerios, pues eso es un gasto más o menos que ronda entre los 300.000 millones de pesos. Pero el presidente Abinader, todos los presupuestos de él han sido de 1.100.000.000, 1.300.000, 1.400.000 millones y ahora el de ahora fue de 1.680.000 millones. Es decir, cuando tú le quitas los gastos del Estado, los gastos que gasta el gobierno, 300.000 millones, y que sabemos muy bien que hay unas 250.000, 230.000 millones para pago de deuda, es decir, le queda al presidente Abinader más de 1 billón de pesos para él manejarse. ¿Y qué pasa con ese billón? ¿Qué sucede con ese billón que sobra? Es decir, si los gastos suyos son de 300.000 millones y de deuda estamos pagando 200 y pico de mil de millones, ¿qué usted hace con el resto del dinero? Pero es que esa es la primera pregunta. Doctor, las recaudaciones están muy lejos de ahí. Sí, las recaudaciones no. Las recaudaciones están ahí. Se ha hecho un presupuesto por 1.6, pero hay un déficit de casi 300.000 o 400.000 millones que no se están recaudando. Y hay que completarlo con préstamos. Está bien, vamos, eso está bien. Por eso que te estoy calculando todo. Es decir, las recaudaciones son de 1 billón y los gastos tuyos son de 300.000 millones, más 200.000 millones que son, ¿cuánto te queda? No, te quedan 500.000 millones. Es decir, ¿qué sucede con esos 500.000 millones? ¿Por qué nosotros tenemos que pedir dinero prestado? ¿Por qué el presidente Abinader al principio de este gobierno no quería imponer a nosotros una reforma fiscal si nosotros hemos roto récord de recaudaciones, tanto por así, nada más te estoy mencionando esos dos, porque hay otros lugares que se recauda, que también hay recaudaciones, pero te estoy poniendo los dos principales, que son la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección de Aduanas, ¿verdad? Entonces, si a usted le sobra del presupuesto, ¿por qué usted tiene que pedir dinero prestado? Esa es la gran pregunta, esa es la primera pregunta que deberíamos hacerle al presidente. Y la segunda pregunta debería ser, de ese dinero que a usted le sobra del presupuesto, ¿qué usted hace con él? Y la tercera pregunta, ¿por qué usted está haciendo préstamos y qué usted hace con esos préstamos? Así, yo hubiese dirigido el cuestionamiento al presidente de la República de esa manera, si hubiésemos estado ahí. Pero para esas preguntas no existe ningún tipo de respuesta. ¿Por qué no existe ninguna respuesta?
Tú sabes que recientemente se unificó el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo con el Ministerio de Hacienda. Están en ese proceso todavía, sí. Y que por primera vez en la historia de este país, en este presupuesto de este año, se le aprobaron a Hacienda para que ellos manejaran en manera de préstamo 6.000 millones de dólares. Es decir, el ministro de Hacienda, por la ley de presupuesto, se le da la potestad de buscar 6.000 millones de pesos de dólares en préstamos. Y nosotros no sabemos para qué. Nosotros no sabemos por qué. ¿Cuál es la razón? Si nosotros del presupuesto de 1 billón nos queda muchísimo dinero, que no hay manera de que este gobierno pueda justificar todos esos gastos. Entonces, esa unificación se realiza por un decreto en el 2017 del presidente Danilo Medina, en donde él forma el Consejo Nacional de Competitividad. Y el Consejo Nacional de Competitividad es exactamente ese grupo de empresarios que está en el CES y ese grupo de empresarios que está en el CONEP. Ellos son los que componen el Consejo Nacional de Competitividad. Pero no me respondió si usted cree... Pero te voy a responder, eliminan... Se nos va el tiempo y me quedan 2 preguntas. Eliminan el viceministerio del Ministerio de Planificación y Desarrollo y colocan a ese grupo empresarial ahí. Entonces, ellos son los que diseñan el presupuesto de la nación. Es decir, ya la pregunta ni siquiera debería ser al presidente que se le debería hacer. Deberíamos hacerle esa pregunta al Consejo Nacional de Competitividad, que es el que diseña el presupuesto y el que está diseñando en este momento todas las políticas económicas de este país. ¿Considera entonces, ya ahí de manera breve, que los legisladores dominicanos deben estudiar más? Deben estudiar más, porque no es al presidente que tiene que preguntarle eso, es al Consejo Nacional de Competitividad, y deben estudiar más porque esas no son las preguntas que se le deberían hacer. En 1 minuto, el futuro del PRD. Usted está en política, se retiró de la política. ¿Cuáles son sus planes? No, nosotros somos vicepresidentes del PRD. Lo que tenemos que hacer ahora es reestructurar el partido, analizar cuáles fueron los errores que se cometieron y empezar a trabajar con la gente, que eso es lo más importante. ¿Usted cree que debe el PRD repetir la experiencia de la candidatura presidencial con Miguel Vargas Maldonado o debe ya...? Eso es algo que nosotros tenemos que analizarlo a profundidad dentro del partido, porque ya Miguel ha estado varias veces como candidato presidencial. Entonces creo que nosotros tenemos que ya sopesar un poquito qué es lo que vamos a hacer en el futuro.